Bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, donde día a día compartimos, domingo a domingo, temas de orden espiritual, humano, general, con el deseo de compartir aquello que Dios nos ofrece, la luz, la salvación. Hoy estaremos tratando el tema de las costumbres de Jesús, el Cristo, y las costumbres de los cristianos. Tenemos como invitado al diácono Boris Ceballo. Bienvenido, Boris. Gracias, Padre. Y pues vamos a iniciar con una oración diciéndole: Señor, reconocemos que tú nos llamas día a día a despertar, a pasar de la oscuridad a la luz, del error a la verdad. Que hoy podamos abrirnos de tal manera que, acogiendo tu mensaje, tu llamada, vivamos como tú quieres que vivamos, en tu amor y en tu compasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, regularmente cuando hablamos de Jesús, de Jesucristo, en nuestras mentes lo que aflora son pensamientos de práctica religiosa, velas, oraciones, caminatas, procesiones, algunos Eucaristía, otros de pronto sacramentos, pero más allá de todo esto, que ha sido un florecer en la iglesia desde Cristo, hay un mundo que es el mundo de Jesús, el mundo de Cristo y sus costumbres. Cuando Jesús viene al mundo, cuando es encarnado, encuentra un mundo de su tiempo, de su historia, y dentro de ese mundo una situación político, social, religiosa propia del mundo hebreo, donde todo se conjuga. No está la religión por un lado, la política por otro lado, lo social por otro lado, sino que todo es un todo, todo forma un todo. Política, religión, sociedad, todo forma una unidad, una teocracia, como suele llamarse, porque Dios constituía el centro de ese pueblo. Bien, ese pueblo milenario tenía unas costumbres religiosas que fueron variando a lo largo del tiempo, hasta que cuando Jesús nace ya está definida una monarquía. Hay una idea de monarquía, pero también hay una idea de un Dios único. Hay un Dios único, no hay dioses como antepasadamente, o como los pueblos alrededor de Israel, sino que está clara la idea de un solo Dios, Yahweh. Un Dios que ha entregado a su pueblo una serie de elementos normativos y costumbres de vida, que tienen que ver con el orden público, social, económico, político, religioso. Lo que los hebreos van a llamar como la Torá, en primer lugar. Dentro de la gran Tanaj, que incluye los libros proféticos y los escritos. En esa Torá, pues se manifiesta, por así decirlo, el querer de Dios. Pero además de la Torá fueron desarrollando una interpretación de los elementos normativos de la Torá, que fue lo que paulatinamente se le ha llamado Talmud, que viene de alumno, de discípulo, el Talmud, ¿no? ¿Qué sucede? Que las prácticas que Jesús encuentra son prácticas fijas de religión y de vida. Son costumbres fijas de religión y de vida. Son unas costumbres, por lo tanto, inviolables. Son unas costumbres que hay que vivirlas así como se dice, y lo primordial será cumplir dicha costumbre. Recordemos que costumbre se dice en latín ethos,
ética, costumbre, y en griego moris, moral, costumbres, ética, en cierta forma encierran un mismo panorama, aunque en los últimos años, las últimas décadas ha querido llevarse la ética para el ámbito filosófico y la moral para el ámbito religioso. Sea como sea, es costumbres, las costumbres que Jesús encontró en su pueblo. Jesús encuentra unas costumbres que tienen mucho de bondad, evidentemente porque están enraizadas en la revelación de Dios, están enraizadas en toda una tradición profética y cultural, pero que a lo largo de los años se han ido haciendo como si fueran un bloque, estáticas, costumbres que valen por sí mismas, hasta el punto que cuando Jesús llega, las costumbres son el centro de la fe, las costumbres éticas, es decir, las leyes religiosas que se vuelven costumbres éticas o morales, y son tan importantes que incluso el ser humano se vuelve nada ante esas costumbres. Y aquí el problema, Jesús encuentra que es más importante cumplir una ley que valorar la persona, cuando la persona desde el inicio fue revelada como imagen y semejanza de Dios. Por eso todo el tema de las purificaciones, de los días de fiesta, los sábados, el Shabbat, eran inviolables. Incluso muchas de ellas, sobre todo la del sábado, si eran violadas, la persona merecía morir. Y morían lapidadas. Por lo tanto, la vida empezó a valer casi nada. Y máxime la vida de las mujeres. Era parte de la costumbre. Recordemos que cuando nacía un niño en Israel, las comadronas hacían un canto de fiesta y la mamá quedaba impura 40 días. Si nacía una niña, hacían elegías, cantos de llanto, y la mamá quedaba impura 80 días, el doble. Es más, había una prescripción que el papá de una niña podía tomarla, llevarla y abandonarla a la orilla de un camino, sin ningún tipo de prejuicio de que eso fuera malo. De la misma forma, los hijos eran parte del padre. El padre era dueño de los hijos e hijas. Las personas que violaban las leyes eran reos de muerte. Los que no conocían las leyes, los que no eran judíos, merecían la muerte. Es decir, era un mundo centrado en la ley. Pero siempre había grupos más suaves y unos más duros, es decir, hay unos más legalistas y unos menos legalistas. Jesús nace en esa situación. Y Jesús, aunque crece con las costumbres de su pueblo, Él va abriéndose al corazón de Dios. Y va descubriendo desde el corazón de Dios, en la intimidad de la oración, en la intimidad de la contemplación, el auténtico querer de Dios. Hasta que un día es capaz de decir con toda la valentía que le caracterizaba a Jesús y le caracteriza: a ustedes se les dijo así, pero yo les digo así. Esa capacidad de decir: a ustedes en la ley se les enseñó esto, pero yo les enseño esto. Y fue visto como un transgresor. Fue acusado de transgresor, fue acusado de heterodoxo, fue acusado de soliviantar al pueblo, fue acusado de hereje. Todo lo que se dice en la palabra. ¿Por qué fue acusado Jesús de tal manera? Porque Jesús fue descubriendo que esas leyes anquilosadas, esas leyes petrificadas en piedra, así como las concebían, esas costumbres religiosas, así como las concebían, no era como el Padre las quería. Jesús logró descubrir que en el corazón del Padre palpitaba el corazón del Hijo, y que el corazón del Hijo es el corazón de todos los hijos con Él, el corazón del Cristo total,
Y que por lo tanto lo que el Padre quiere, desea, anhela, es la vida plena de todos sus hijos e hijas. Descubrió que mucho le importa a Dios, o mejor dicho, poco le importa a Dios, un montón de preceptos si los seres humanos siguen esclavizados, si los seres humanos no descubren su auténtica vocación. Y es aquí donde Jesús va a plantearnos los dos niveles de vida que Jesús mismo plantea en el Evangelio en distintos momentos. Por ejemplo, cuando dice lo que es carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es. Y luego Pedro y Pablo y Santiago van a desarrollar como un concepto del hombre espiritual, el hombre terrenal, lo que hemos visto hoy en la Eucaristía, el hombre celeste y el hombre terrestre. En este sentido, entonces, Jesús nos plantea que hay dos niveles, básicamente, y que todos los problemas de la humanidad se refieren y se deben a una confusión de niveles. Cuando confundo los niveles, aparece todo el miedo y el dolor de la humanidad. Hay un nivel básico que es el nivel terrestre, el nivel espacio-tiempo, el nivel corporal, el nivel de los sentidos, el nivel de las interpretaciones. En este nivel estamos o nos vemos, nos descubrimos separados de los demás, porque yo lo veo, aquel está allá, aquel vive en Japón y yo aquí. Puedo ver a través del espacio y el tiempo una separación que para mí se vuelve real. Además de eso, en este espacio-tiempo tengo otra experiencia y es la carencia. Yo experimento que me hacen falta cosas, elementos para ser feliz. Y unido a esto, también experimento que el momento de ser feliz no es este. Es un momento próximo, futuro, donde alcanzo aquello que deseo, donde alcanzo mis expectativas. En este mundo físico, en este nivel físico, podemos llamar el hombre terreno, donde está figurado en Adán. De hecho, Adán es Adamá, el sacado de la tierra, el terreno. Entonces, en este mundo terreno, las leyes que nos manejan están basadas precisamente en la separación, en la carencia, en los anhelos y por lo tanto basadas todas en el miedo. Miedo a perder lo que alcanzo y miedo a no obtener lo que deseo. Esta es la experiencia que Jesús vio cuando Él experimenta la tierra. Él vio esto, el dolor de la gente, el sufrimiento de los pobres. Él vio a los pobres y enfermos creer que serían felices cuando tuvieran pan y cuando tuvieran salud. Y los vio ver, también los vio experimentar que teniendo pan y teniendo salud tampoco eran felices, porque ahora querían ser libres de Roma, del imperio romano, y así sucesivamente. Es decir, lo que siempre está pasando ayer y hoy, el hombre terreno. Entonces, en este aspecto, Boris, ¿tú crees que la humanidad ha cambiado en algo en esta experiencia sensorial, espacio-tiempo, interpretativa del hombre terreno? Más o menos la humanidad se sigue manejando a ese nivel, o igual que siempre hay algunas personas que logran ver más allá y que buscan que otros vean más allá. ¿Cuál es tu experiencia? Yo diría que se sigue, digamos, en cierta forma repitiendo el mismo ciclo. Resulta interesante cómo siempre el hombre busca ser libre y busca ser auténtico en sus expresiones de amor, de cercanía, de compartir con los demás. Pero en esa libertad vienen las equivocaciones, el daño, la traición o qué sé yo, y vuelve a surgir como la necesidad de que coloquemos límites. Y usted lo mencionó hace un momento, el tema de la ética, el etos, ahí nace, ¿no? En esa necesidad de colocar una ley que establezca los límites de nuestras relaciones, de la interacción con el otro. Pero entonces esa norma o esa ley siempre la va a regular el miedo. Y ese, digamos, que es como el ciclo que se continúa repitiendo.
Cuando alguien logra darse cuenta de que no es la ley la que regula mi comportamiento, sino que tiene que ser el amor, entonces ahí encontramos lo que usted mencionó hace un momento, aquel que logra ver como esa luz, ¿no? De que pueden existir normas y leyes que intentan regular el comportamiento, los límites de la libertad entre uno y el otro, pero que cuando se vive en esa dimensión no se es auténtico. Entonces yo diría que es como un ciclo repetitivo. Andamos en esa ansiedad de ser libres, de amar con libertad, con autenticidad, pero siempre volvemos a caer en la tentación de querer poner las normas, las leyes, las pautas. Y lo vemos en todo grupo. ¿Cuántos grupos, tanto a nivel religioso como a nivel civil, surgen con una inquietud? Vamos a trabajar en X comunidad por el tema del agua o por el tema del hambre. Y todos se reúnen, no hay ninguna ley todavía, ni quien coordine ni quien organice, dice todos en común. Como los principios, por ejemplo, del comunismo con Carlos Magno, por ejemplo. Vamos a compartir los bienes en común, vamos a vivir en unidad y todos, aquí nadie manda, aquí no hay jefe, aquí todos tenemos un fin en común juntos. Una vez que luchan por ese fin y lo alcanzan, entonces dicen, no, pero fulano no estuvo en la reunión que se hizo la vez pasada, hay que poner una norma, todos tienen que llegar a tal hora. El que falta 3 veces, ya para la próxima no puede partir. Y ahí van surgiendo la necesidad entonces de hacer estructuras de leyes. Y dicen, pero es que no podemos andar sin coordinador. Ahí está el Antiguo Testamento, por ejemplo, cómo surgió todo el tema de la monarquía, ¿no? Queremos un rey también que dirija, que organice. No hay más rey que Dios, va a decir Jeremías. Entonces siento que siempre, en cada ciclo de la historia, se va repitiendo la misma realidad. O sea, hay buenos principios, buenas ideas, pero luego después terminan siendo atrapadas por el miedo, que usted lo mencionó hace un momento. Entonces ya el que dirige, el que organiza, el que estructura, entonces va utilizando como mecanismo el miedo, el dominio, el poder. Y se pierde entonces el principio fundamental, el amor. Entonces yo diría que sí, hay esas dos realidades, esas dos dimensiones se están combinando constantemente. Esa realidad que se encontró Cristo en ese entonces vuelve a repetirse hoy. Entonces creo que aquí viene como la tarea de cómo descubrir, cómo discernir a la luz de lo que en Cristo en su momento vio y cómo esa misma realidad hoy con otros nombres, con otros matices, lo vemos en nuestro tiempo. Exactamente, y vemos por ejemplo que cuando Jesús viene y ve esa realidad de separación, de división, de normatividades extremas, de miedo, porque lo que hemos dicho, este mundo físico está regido y guiado por la fuerza del miedo. En la experiencia de Jesús, Él empieza a encontrar otro camino. Y es un camino nuevo donde Él se da cuenta, porque recordemos que Jesús se hizo hombre y tuvo la experiencia de hombre, tuvo que descubrir como hombre. Nosotros pensamos que Jesús de niño tenía ciencia infusa y de niño tenía todo el saber. No. Es que si no, entonces no era hombre común. Él se hizo común, como nosotros en todo, menos dicen el error, en el pecado. Entonces Jesús va descubriendo que hay una unidad entre Él y su Padre, entre Él y la humanidad. Él va descubriendo que no hay nada separado. Él va descubriendo el camino del amor de Dios. Un Dios que ya no era el Yahvé Shebaot, el Dios de la guerra, ya no es el Dios de la violencia, no es el Dios celoso, no es el Dios del castigo, sino que es un Padre amoroso, un Padre tierno. ¿Y por qué razón no dijo una madre? Porque en aquella cultura, recordemos otra vez, la mujer no valía. La mujer era una posesión del hombre, ¿sí? Y todas eran iguales. Eran posesión del hombre, en la medida que tuviera un esposo o un padre. Entonces era imposible que Jesús tomara la figura de una mujer como la madre, porque la cultura no lo permitía y no lo iban a entender. Mientras que tomando la del padre, entonces dice, sí, Dios es como un padre, pero amorosamente e infinitamente amor. Entonces desde allí él experimenta, Jesús descubre que hay otro hombre, que hay el hombre terreno, pero está el hombre celeste. Porque él descubre que el ser humano es un ser encarnado, no solo él, sino todos los seres humanos. Porque todos existimos
en el Padre desde antes de la creación del mundo. Lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1. Todos hemos sido elegidos y consagrados desde antes de la creación del mundo. Entonces Jesús se da cuenta que si estábamos desde antes de la creación del mundo en Dios, es que estábamos en el amor siempre. Y que nuestro espíritu siempre está en el amor, solo que nuestro espíritu es encarnado. Y que el camino es que en este mundo físico, en este mundo de las formas, el espíritu del amor llene las formas y transforme la vida de estas formas en amor y paz. Por lo tanto, es un proyecto de amor. De ahí porque el proyecto de Jesús, del hombre celeste, del hombre espiritual, es un proyecto de amor, donde ha de descubrirse o redescubrirse que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, del Dios amor, del Dios paz, del Dios alegría, y que estamos llamados a vivir como hombres celestes. Ese llamado a vivir como hombres celestes, Jesús dice, no se puede vivir en la mentalidad del hombre terrestre. Es decir, el hombre terrestre está esperando en todo lo terrestre su felicidad, inclusive a nivel religioso. El hombre terrestre pues puede ir a la iglesia o a las comunidades, puede leer la Biblia, puede hacer oración, pero espera su salvación en lo terrestre. Es decir, su salvación es que su matrimonio se alegre, se arregle, se mejore. Su salvación es tener salud. Su salvación es tener dinero. Su salvación es tener prosperidad. Su salvación es que las cosas funcionen como Él quiere que funcionen. ¿Ve? Su salvación es ver a María o Jesús detrás de una piedra. Es ver físicamente algo. Es tocar. Es decir, siempre está en lo terrestre. Es más, incluso cuando hable de la espiritualidad, esa espiritualidad está aferrada a lo terrestre. Porque no puede vivir la espiritualidad si no tiene de pronto elemento físico en su haber. Una imagen, una figura, un elemento físico. Sin eso se le cae toda la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que en este sentido el ego entonces juega la pasada. Porque la persona es muy religiosa, pero sigue guardando resentimientos, sigue guardando odios, sigue guardando, y las más así como de pronto elevadas o elevadas, dice, no, yo no guardo resentimiento, a mí me hicieron esto, pero yo eso todo se lo dejo a Dios, que Él se encargue de todo. En el fondo lo que está diciendo es, yo sigo guardando cosas, y aunque yo no me atrevo a hacerla por miedo a ser condenado o condenada, entonces yo se lo dejo a Dios. Esta particularidad del mundo físico, también como hemos dicho, es la fuerza vital del miedo. A todo nivel el miedo pondera, incluso en lo religioso. Todo lo hago por miedo a no ser condenado. El miedo a no faltar a Dios. El miedo a no ofender a Dios. Que por debajo es el miedo a no ser castigado. Ese es el hombre terreno religioso. Es que en el mundo terreno el hombre también es religioso. Ahora, el descubrimiento es el hombre celeste, el hombre espiritual. Jesús va a decir, Dios es espíritu. Y un día, capítulo 3 de San Juan, los verdaderos adoradores descubrirán que Dios es espíritu. Y que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. El espíritu porque somos espíritu. Desde nuestro espíritu, de nuestro ser. Y el espíritu es el espíritu del amor. Es decir, desde el amor y desde la verdad. Y cuando habla con la samaritana, capítulo 4, va a decir, es que no es ni en Garizim ni en Jerusalén, sino que es en espíritu y en verdad el culto verdadero. Eso tendremos que descubrirlo. ¿Qué pasa? Este descubrimiento del hombre espiritual no se da solo. ¿Por qué no se da solo? Porque todo lo que nosotros vivimos en el mundo terreno nos da fe que este mundo terreno es lo verdadero. Todos nuestros sentidos, todas nuestras percepciones nos aseguran que lo que vemos es real y que posiblemente más allá puede haber algo, el mundo espiritual.
Lo que la mayoría de la gente no sabe es que con nuestros sentidos, en la gama de este espacio-tiempo nada más, solo percibimos 0.05% de la realidad. Ni lo muy grande, es decir, de aquí hacia arriba, planetas, galaxias, universos, no los captamos. Y ni hacia abajo, átomos, moléculas, átomos, semipartículas, tampoco la captamos. En la banda alrededor, energías, fotones, tampoco lo captamos. Sonidos, tampoco lo captamos. Es decir, en realidad lo que nosotros vemos, captamos en este mundo terreno, es en el espectro, es solo un trocito. Y además, es una interpretación, porque los colores no existen. Los colores no existen realmente. Es un espejismo, porque es la reflexión de la luz sobre un objeto. No existe el color, es la luz la que nos hace creer ver los objetos de colores. Es decir, que lo que nosotros realmente decimos que es la realidad es un espectro ínfimo. Por eso, aunque Pablo no dominaba eso, porque no lo entendía así como hoy desde la ciencia, sí sabía decir, miren, no pongan sus ojos en las cosas de la tierra, pongan sus ojos en las cosas del cielo, porque este mundo es pasajero. Es decir, este mundo, el que la mayoría de la gente cree que es la realidad, es un mundo pasajero, que continuamente está cambiando. Y dice Pablo, el mundo verdadero es el mundo del cielo, es decir, el mundo de Dios, el mundo del Espíritu, que es lo mismo que Jesús va a decirnos a nosotros también, cuando dice, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra el hollín se come el tesoro, el oro y la plata, ¿ve? Entonces, la pregunta es, este descubrimiento de Jesús y esta forma de vida que Jesús plantea, que es el hombre espiritual, el hombre celeste y el mundo celeste, que luego los demás apóstoles van a hablar y van a escribir, como Pablo y Pedro, etcétera. Hoy por hoy, ¿cómo tú ves la percepción de ese mundo? Del mundo celeste, que Pablo asegura que es el verdadero, y que esto que creemos que es el verdadero es falso, porque se acaba. ¿Cómo el mundo de hoy todavía, incluso en la vida religiosa, cómo lo podemos captar hoy? Bueno, por lo general casi siempre la tentación es decir que esa realidad captable en este espacio-tiempo material es como si fuese un privilegio de algunos, y a los que en algún momento llamamos los santos, que de repente en su momento han tenido esa iluminación, o lo que tenemos la tentación de decir como que en esas experiencias tan trascendentes, tan místicas que tuvieron, decimos ellos lograron ver algo que perceptiblemente no se ve en esa dimensión espiritual. Y entonces la tentación comúnmente es decir, no, yo soy ordinario, yo soy humano, yo esas capacidades o esos niveles es como lo que se ve en la mayor, de manera general, es la gran tentación que se ve, de una cierta resignación a decir, no, es que aquí en lo normal que soy, o a veces esas expresiones como, es que yo soy humano. Entonces como si esa realidad o esa dimensión no estuviese al alcance. Esa es la gran tentación que hay. Pero en la experiencia vamos viendo que en la medida en que vayamos conociéndonos quiénes somos, vayamos entrando más en nuestro interior, siguiendo esas palabras de San Agustín, o sea, siempre estamos buscando afuera, pero una vez que entramos en nuestro interior nos damos cuenta que siempre ha estado allí, ¿no? El quiénes somos. Entonces yo diría también que a veces quizás de repente no terminamos de comprender que, como usted lo mencionaba, en esta vida o esta oportunidad que tenemos de vivir o de existir, es una aventura de ir conociendo más la profundidad de lo que somos y no entretenernos con las realidades materiales o externas, como usted mencionaba hace un momento, que a la hora pues son mera interpretación, son tan fugaces, tan materiales, cuando aún todavía hay la oportunidad, digamos, como de trascender, de ir más allá. Y ese trascender es ir conociéndonos, descubriéndonos, entrando en nuestro interior. Entonces yo diría que pues en el común es como una actitud, una cierta actitud de conformarnos. Pues hasta aquí puedo ver, o hasta aquí puedo conocer, o hasta aquí puedo comprender, y sentirnos limitados. Digamos como el plus o el salto estaría en el descubrir en Jesucristo esa dimensión espiritual a la que estamos llamados, digamos, como a entrar o a profundizar. Esto me recuerda a una persona que un día me decía que ella estaba en el colegio y ella veía todo normal, hasta que un día le dijeron que si ella se había hecho algún examen de la vista.
Entonces le hicieron examen y le recomendaron anteojos. Y se puso los anteojos y dice, wow, yo nunca pensé que el mundo era así. O sea, yo estuve acostumbrado desde niña que el mundo era como yo lo veía. Y ahora me pongo los lentes y veo con una claridad sorprendente. Entonces, a veces eso pasa en la vida. Nos hemos acostumbrado a ver el mundo de una manera, a ver la humanidad de una manera, a ver la vida de una manera que creemos que es así. Incluso decimos, a mí nadie me cambia esto. Esta es mi manera de ver y punto. Así pienso yo. Pero en el momento en que se pongan las gafas adecuadamente, entonces veré con claridad. Y esto es sumamente importante en este ver al hombre espiritual, que soy yo, que eres tú. Porque ese ver al hombre espiritual significa que no se niega la vida en este mundo. Estoy viviendo en este mundo, pero sé que estoy claro que es un mundo pasajero en el que no pongo mi confianza en nada, sino que mi confianza está en Dios, de donde estoy y en donde estoy. Entonces es aquí donde podemos ver, ahora sí, desde las costumbres que Jesús vio, las costumbres que Jesús desarrolló, las costumbres de Jesús el Cristo. Jesús empezó a vivir unas costumbres que estaban centradas en lo que él llama el reino de Dios. Y el reino de Dios para Jesús es eso, el reinado, porque en realidad la palabra reino, que se traduce al castellano, viene de Basileia, el griego, pero el origen en hebreo, malkut, y en arameo, malkutá, no significan reino exactamente, sino reinado, algo que es dinámico, que se está dando. El reino se puede ubicar en un lugar, el reinado no. El reinado abarca todo. Entonces Jesús tiene una costumbre que va adquiriendo y viviendo, y es el reinado de Dios. Lo importante no son las leyes per se. No es cumplir leyes por cumplirlas, porque es así, y si no las cumplimos vamos al infierno. No. Lo importante es abrirnos al reinado de Dios. Y si las leyes ayudan a eso, bendito sea Dios. Y si esas leyes no ayudan, entonces no funciona. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, esa costumbre del reinado de Dios está basada en una costumbre fundamental que podemos llamar la ética de Jesús o la moral de Jesús, que es la moral del amor. En la moral del amor, Jesús muestra que esa costumbre, esa ética, es una costumbre, es una ética trascendente que invade lo inmanente. Es decir, es una costumbre que no parte del hombre, sino que parte de Dios. Es decir, la ética del amor comienza por descubrir que Dios nos ama eternamente e infinitamente a todos y a todas por igual. Es el Dios del amor. Desde esa ética del amor y del reinado de Dios, que es el reinado del amor, porque Dios es amor, entonces se subdividen elementos. El primer elemento de ese reinado es la persona. Fíjense que no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el reino, es el reinado, es el centro de todo. Pero desde ese centro, el punto focal que hay que buscar es la persona. Y por eso en el proyecto, en la ética de Jesús, está la persona como primer elemento, su valor como persona. Y de ahí se desprende su preocupación del hambre de las personas, de la enfermedad de las personas y de las relaciones de las personas. Toda su ética se maneja en esos 4 puntos. Un mensaje que va dedicado a que la persona encuentre su valor de hijo de Dios. Que Dios viene a salvarle, porque Dios no viene a buscar sanos, sino enfermos. Una ética que se basa en reconocer lo que dice Dios: misericordia quiero y no sacrificios, amor en vez de holocaustos. Una ética que busca sanar a los enfermos, dar pan a los hambrientos y
llevar a relaciones de amor a las personas, que en el Evangelio se narran de una manera muy sucinta, pero que en la vida práctica de las primeras comunidades eso incluía un tiempo, unos procesos donde las personas aprendieran a ver cada detalle. ¿Cómo hacer con los pobres? No basta con darle pan, hay que promocionar a los pobres, hay que meterlos a una comunidad donde se viva la igualdad y se supere la pobreza. Hay que sanar a los enfermos, no era cuestión mágica, hay que llevar a la gente a la sanación de la enfermedad, porque la mayor enfermedad es la confusión de niveles. Estar viviendo en un nivel terreno cuando soy espiritual. Cuando siendo un hombre espiritual, creo ser un hombre terreno meramente. Esa es la confusión de niveles. Entonces, Jesús le preocupa en su ética el ser humano, la persona. Y por eso su ética está basada en el amor. Todo es descubrir el amor de Dios para entonces amarnos los unos a los otros. Es decir, Jesús dice, Dios es amor, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, amor, espíritu, y por lo tanto, a través de nosotros, en este mundo físico, esa realidad de Dios debe manifestarse como amor vivido, como compasión con el sufriente, con el herido, con el pobre, con el que tiene malas relaciones, para llevarlos al camino del amor. Desde este punto de vista, ¿cómo tú ves entre nosotros, sobre todo en la iglesia, si hemos percibido, si hemos entendido esta ética de Jesús? Si hemos entendido que toda la vida de Jesús se desarrolló en esa ética del amor, hasta el punto de dar la vida por amor, hasta el punto de pedir a su discípulo que lo que él desea y lo que él manda es que nos amemos los unos a los otros. ¿Hemos meditado adecuadamente y comprendemos la ética de Jesús? Yo diría que en algunos momentos se ha caído en la tentación de quedarse solamente nada más, digamos, como en la estructura, en la ley nada más, digamos, porque un dato interesante es que en ese contexto de Jesús, él nunca dejó de ser judío, nunca dejó de ir a la sinagoga. Entonces una de las tentaciones es que pensar que entonces la ley es mala, y inclusive hasta muchas personas dicen yo llevo mi religión o mi iglesia o mi espiritualidad a mi estilo, a mi ritmo. Porque Jesús en su tiempo se encuentra con una realidad, digamos, espiritual propia de su tiempo. Y en ese entonces, digamos, que un judío nacía en esa cultura y su cultura le indicaba hay que ir a la sinagoga. Ahora, uno nace en este tiempo y te dicen, digamos, si naces en un contexto cristiano católico, porque si hubiésemos nacido en un contexto islámico o qué sé yo, o budista, allá estuviéramos ahorita, realmente no estuviéramos hablando aquí de Cristo, estaríamos poniéndole incienso a una imagen de Buda, ¿no? Entonces, cada quien, dependiendo en el contexto en el que nace, en este caso nuestro particular, nacemos y nuestros abuelos o nuestras abuelas o las personas más cercanas dicen hay que ir a la misa el domingo. Pero entonces ahí entramos nuevamente a la estructura, a la parte, digamos, entre comillas, de la ley. O sea, si caemos en esa tentación y ir a misa el domingo para que el Señor nos salve, para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos conceda X favor, ahí se está cayendo en la tentación de una mala comprensión de esta ética desde el contexto que estamos hablando de Jesús. Ahora, ¿dónde estaría, digamos, como la plenitud? En el hecho de que en esa realidad ver entonces la ley o la estructura como el instrumento que nos lleva entonces a reconocer en él la necesidad, entonces, como usted lo mencionaba, que el mismo Jesús lo va a decir, yo no vengo a cambiar la ley ni los profetas, sino a hacerla perfecta. Y esa perfección entonces está en el amor. Ahí lo vemos leyendo el rollo del profeta Isaías, no está en la sinagoga como buen judío, asistiendo a ella, proclamando el texto, y luego dice, pero ahí viene, digamos, como el detalle interesante, esto se ha cumplido en mí hoy. Y yo creo que ahí estaría como el gran reto, ¿no? De que la ética, y porque podemos también caer en la tentación de satanizarla, entonces decir, bueno, entonces si no hay nada que regule nada, entonces cada quien haga lo que le da la gana, ¿no? Entonces, ¿para qué ir a misa? ¿O para qué obedecer a lo que la iglesia nos dice o nos invita, ¿no? Es que la decodificación de eso es en el acto. O sea, esto me lleva a amar al pobre, al necesitado, amarme a mí mismo, amar al otro, ver en qué puedo servir, cómo ayudar a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Jesús va a decir? Y usted lo mencionaba, el reinado, una realidad dinámica.
A veces de repente el reinado que estamos viviendo es un reinado estático. Un reino de Dios y no un reinado, sino en el que voy por mí a la misa, a la iglesia, oro por mí, por lo que necesito, por lo que busco. En su momento a veces he dicho, nos fabricamos como un Jesús a nuestra necesidad. ¿Quién es Jesús para ti? Es el Jesús que estás necesitando ahorita. Estás enfermo, necesito un Jesús sanador. Estoy triste, necesito un Jesús del gozo, de la alegría. Entonces nos fabricamos un Jesús a la necesidad y no estamos viendo un Jesús en su reinado, que es dinámico. Muy bien, entonces en ese sentido, mira, muchas veces, y eso pasa no solamente al cristianismo, sino en muchas religiones que hay hoy, donde los iniciadores, que no fueron iniciadores, sino que fueron personas que mostraron el rostro de Dios. Por ejemplo, Jesús, cuando, lo ha dicho muy bien, Jesús fue judío, nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Jesús iba al templo, Jesús iba a la sinagoga, Jesús leía los rollos, Jesús hacía los salmos. Lo vemos en la misma cruz recitando un salmo, ponen en su boca el Salmo 22, ¿no? Que está recitando. Entonces Jesús, fíjate, está asumiendo dentro de una cultura una nueva visión, la del Dios amor. El Dios que nos enseña que Él es amor y que nosotros somos amor. Esto a veces ahí lo aceptamos un poquito, que Dios es amor, ¿no? Pero fíjate que eso me recordaba lo que otras veces he contado de aquel jugador de fútbol que quiso enseñarle fútbol a una aldea en África, y entonces se lleva los balones, se lleva redes, era un famoso de la Champions League, pero cuando llega allá, de alguna manera algunos de los chicos se dieron cuenta que era él. Entonces estaban emocionados. Él consiguió el cuadro, empezó a entrenarlos, pero a la semana más o menos, uno de los chicos que era hábil en el barro, hizo una imagen del futbolista con balón y todo en barro. Entonces iban a practicar en el día, pero en la noche, en una cabaña, estaba la imagen del barro y se quedaban mirándola, admirándola. Una semana después, otro que era hábil en la madera, hizo con madera una imagen del futbolista. Al tiempo, el futbolista se fue, iba de nuevo a su tierra. Algunos aprendieron a jugar fútbol, pero la gran mayoría se siguieron reuniendo de noche, a la luz de las velas, admirando la imagen del jugador. De esa forma miramos a Jesús. Jesús vino al mundo terrestre para enseñarnos a jugar, es decir, para enseñarnos a vivir, y a vivir como Él vivió. Él empezó a enseñarnos, por hablar en lenguaje futbolístico, cómo se hacían los pases, cómo se sacaba de esquina, cómo se hacían los penal. Es decir, Jesús vino a enseñarnos la ética suya del amor, que es la ética del Padre. Pero la gente, pocos captaron su deseo, que era vivir como Él. Pero sí, la mayoría quedaron mirando las imágenes que hemos hecho de Él, tocándolas, prendiéndoles luces, poniéndoles flores, creyendo que eso es lo que Dios quiere y que eso es lo que a Dios le gusta. Y teniendo el Evangelio, teniendo la palabra, no hemos leído lo que Él quiere realmente, la ética que Él quiere. Él dice, esto es lo que yo les pido, esto es lo que yo les mando, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es más, va a aclarar, el que viva el camino del amor, cumple todas las leyes y los profetas. Es decir, vive más que el judío todavía. Entonces, la ética de Jesús basada en el amor ha de pasar a ser la ética de los cristianos. Las costumbres de Cristo tienen que ser las costumbres de los cristianos. Máxime que sabemos que Cristo es cabeza y nosotros somos cuerpo. No puede ser que la cabeza vaya por un lado y el cuerpo vaya por otro, porque eso es total locura. Si vemos una persona que la cabeza está diciéndole que vaya hacia el norte y el cuerpo que va para el sur, es una persona esquizofrénica, dividida. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia de hoy podríamos verla muchas veces como esquizofrénica. La iglesia, nosotros, todos. Porque Jesús nos invita a la ética del amor, que en el evangelio de hoy nos los proporciona. Esto yo les mando: amen a sus enemigos, amen a los que los odian, a los que les persiguen, oren por los que les persigan. ¿Ve? Pongan la mejilla izquierda cuando le dan en la derecha, etcétera, etcétera. No juzguen, no condenen.
Y uno dice, es que Jesús dice eso porque era Dios. No, Él lo está enseñando para la humanidad. Pero ¿por qué no lo aceptamos? Porque seguimos viendo desde el hombre terreno. Desde el hombre terreno no podemos captar la costumbre de Jesús, que es nuestra costumbre también. Solo cuando nos detengamos y empecemos a creerle a Jesús, a creerle a Dios que somos espíritu, encarnado, sí, pero espíritu, y que por lo tanto tenemos el mismo espíritu de Jesús, que somos un solo espíritu, lo que decimos en la Eucaristía, muy hermosamente en la plegaria tercera, y de hecho en todas se dice de alguna forma, que todos formemos un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Ven? Un solo cuerpo en Cristo y un solo espíritu. Cuando creamos esto, entonces nos daremos cuenta que la ética de Jesús es irremediablemente nuestra ética, que es la ética de la santidad, la ética del amor, que no hay otro sentido de la comunidad cristiana que aprender a amar. La comunidad es un taller, la comunidad es el entrenamiento donde aprendemos a vivir la ética de Jesús, la ética de los cristianos, es decir, la ética del amor. En las comunidades deberíamos aprender a dejar el hombre viejo, el hombre terrestre, para vivir el hombre nuevo, el hombre celeste. Y miren que maravillosamente esto está dibujado muy hermosamente en el bautismo. En el bautismo, cuando la persona se bautiza, se dice que al meterla al agua o al echarle el agua, la persona muere al hombre viejo, al hombre terreno, el hombre que enjuicia, que condena, que juzga, porque no sabe que cuando juzgo me juzgo, que cuando condeno me condeno, que cuando odio me odio, que es lo que Jesús va a decir también hoy en el Evangelio, en la parte final. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y se perdonarán. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no captamos las cosas es porque estamos pensando como orbes terrenos. ¿Cómo hacer? Dice el texto, se mete en el agua, en la profundidad, muere al hombre viejo y surge del agua como un hombre nuevo resucitado. Esta figura que se realiza en el bautismo también representa el ejercicio de la oración. El hombre en la oración vive en un ámbito terrestre, se mete dentro en la oración contemplativa y muere al hombre viejo. Y dentro descubre el hombre nuevo, su ser espíritu. Por eso es que lo que decía de San Agustín, oh hermosura siempre antigua, siempre nueva, tarde te amé, te buscaba fuera y estabas dentro de mí. Porque Agustín lo buscó en las mujeres, en el estudio, en el oro, en el dinero, en muchas cosas, en las religiones distintas, hasta que se dio cuenta que no era fuera, sino dentro de mí. Y ese dentro de mí, a muchas dicen, sí, porque está en mi corazón. No se refiere a eso, se refiere a la capacidad de entrar dentro de nosotros. Decía, porque no solamente es patrimonio de los cristianos, los griegos en la isla de Delfo, por ejemplo, hay una estela que aún está ahí, que se le atribuyó después a Sócrates, pero no es de Sócrates, es anterior a Sócrates. Dice, hombre, que quieres conocer a los dioses y el universo, te digo, conócete a ti mismo y conocerás los dioses y el universo. Es decir, el camino es conocernos a nosotros mismos. Y no me conozco a mí mismo buscando hacia afuera, sino buscando hacia adentro. Y resulta que cuando busco hacia adentro y me encuentro conmigo mismo, me encuentro con Dios. Porque me doy cuenta que mi ser está unido al de Dios y que soy uno con Dios. Y ahí me maravillo entonces del Señor. Ahí comienza, por eso el camino es silencio y meditación. ¿Cómo hacer que en este mundo convulsionado descubramos nuestro ser celeste? Silencio y meditación. Meditación y silencio. ¿Por qué razón? Porque se ha comprobado ya no solamente desde el ámbito espiritual, que muchos maestros lo han dicho, sino del ámbito de la neurociencia. Hay algunos que pueden buscar en internet esto. La neurociencia ha demostrado que el 99.9% de nuestra mente es silencio. Y que 0.01% es ruido.
Esa gama de ruido muy pequeña es donde estamos concentrados. Por eso todo se nos vuelve ruido, pasado y futuro, invadiendo el presente. Pero si nos detenemos y hacemos silencio, nos daremos cuenta de ese 99.9% de silencio. Y fíjense, aquí hay algo interesante también, y es que muchas veces se piensa que hacer silencio meramente de conciencia no es cristiano. Que para que sea cristiano hay que estar orando y diciendo algo y conversando con Dios y diciéndole cosas. Oiga, a veces eso es un monólogo, primero porque Dios lo sabe todo. Dios nos conoce a todos y totalmente. Precisamente el hacer silencio es para captar el ser amor de Dios y mi ser amor con Él. Entonces, en esa experiencia de silencio es donde nos encontramos con nuestra propia interioridad, es donde nos encontramos con Dios y nos damos cuenta que estamos dentro de Dios, y entonces entendemos la ética cristiana. Entonces todo se simplifica. Yo pensaba que lo que Dios quería era esto, ir allá, venir acá, hacer esto, hacer lo otro, y ahora me doy cuenta que no, que lo que Dios quiere es muy simple. Misericordia quiero. Misericordia. Cordia, de ahí viene cardio, corazón. Y miserere, miseria, abajo del suelo. Lo que Dios quiere es un corazón, cordia, cardio, que se baje a la miseria. Es decir, un corazón que comprenda la miseria. Mientras no hacemos ese ejercicio, entonces la miseria la estaremos condenando, juzgando, separando. Desde el hombre terreno, la miseria la condenamos, la echamos, la desterramos. Mientras que cuando entramos en esa interioridad, experimentamos lo que Dios quiere. Misericordia quiero, y no sacrificios. Misericordia, un corazón que se baja a la miseria. Y segundo, dice, amor en lugar de holocaustos. Es decir, en vez de hacer un esfuerzo porque yo quiero que Dios me perdone los pecados, voy a caminar 1 kilómetro o 20 kilómetros, o voy a orar sobre chapitas de Coca-Cola o sobre granos de maíz. No, Dios no quiere ese holocausto. Dios quiere amor en tu vida, amor en mi vida, que amemos. Por eso la verdadera religión está basada en el amor. Dice Santiago, yo le voy a decir cuál es la religión pura e intachable ante Dios: auxiliar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Es decir, en ese momento estaban los excluidos junto con los enfermos. Hoy diría, la auténtica religión es auxiliar a los pobres, enfermos, alejados, a los que han sido excluidos en sus necesidades, en su desamor, auxiliarlos con el amor. Dice, esa es la verdadera religión. O sea, ¿quién es el auténticamente religioso? El que vive como Dios. Por eso sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sean amor como su Padre es amor. Eso es lo que nos llama Dios. Por eso es muy simple la vida ética cristiana. Está basada en el amor. Y ustedes miran, bueno, entonces, pero que al enemigo, ¿cómo amar al enemigo? Lo que pasa es que el cristiano, que ya ha vivido ese trascender lo humano y vive su ser espiritual, su ser real, entonces ve a todos como espirituales. Ve más allá de los errores, ve más allá de la malquerencia, ve más allá de todo. Ve en todos y en todas al mismo Dios, al mismo Jesús en todos y en todas. Y por eso es capaz de orar por el otro, porque sabe que el otro es parte de mí. El otro me refleja mi maldad cuando es malo, etcétera. Entonces, a raíz de esto, ¿qué podía decir Boris sobre esta ética de Jesús? ¿Cómo llevar a la gente a ese proceso de interioridad cuando estamos en un mundo tan convulsionado de ruido y a la gente le gusta el ruido, no el silencio? ¿Cómo ayudar a la gente a hacer silencio exterior y silencio interior para descubrir el amor de Dios primero que todo y el ser amor para entonces vivir una ética del amor? En psicología hay algo que se llama, algunos psicólogos lo llaman psicología evolutiva o psicología del desarrollo humano, y se hace todo este planteamiento desde que uno se asoma a este mundo, la niñez, la infancia, la adolescencia, la adultez y ya la ancianidad. Y
en todos estos ciclos se va viendo cómo el ser humano en sus primeros inicios de vida se entretiene con cosas, todo le llama la atención, se detiene en lo que a veces uno se admira de los niños, esa curiosidad de que se quedan mirando algo y pueden pasar mucho tiempo allí y quizás no conocen, no saben qué es, pero se entretienen con cualquier cosa. Todo este tema que lo podemos entonces ahora colocar analógicamente con el tema de que podemos hablar también, existe como una especie de desarrollo evolutivo espiritual. En respuesta a lo que usted preguntaba de cómo alcanzar esa interioridad, yo creo que también partiendo del hecho de hacernos un examen, digamos así, serio de conciencia, o sea, yo dónde me encuentro espiritualmente. O sea, si yo soy ese niño que todavía me entretengo con las cosas materiales, con las realidades que me emocionan, con lo superficial, o soy ese adolescente que me estoy preguntando cosas serias, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que realmente quiero? Eso ya es un cristiano que se está preguntando, que está cuestionando. Ya un adulto en la fe dice, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Con qué me comprometo? ¿Dónde estoy amando? ¿Dónde estoy sirviendo? Entonces, toda esa realidad es interna. Empieza con ese ejercicio interior. Entra en tu interior y pregúntate, ¿dónde te encuentras tú a nivel espiritual? Y creo que sería como un buen paso, ¿no? Para partir de allí y examinarse. Porque puede pasar lo mismo que pasa en el desarrollo evolutivo. Hay niños comportándose como viejos y hay viejos llevando una vida de niños porque están desubicados psicológicamente. ¿Dónde? ¿No? Decía usted hace un momento lo de la esquizofrenia, ¿no? Una cabeza por un lado y el cuerpo hacia otras direcciones. Entonces a veces espiritualmente andamos así, no sabemos para dónde vamos ni dónde estamos. Entonces yo diría que sería partir con un buen examen de conciencia, de ver dónde estamos, dónde nos encontramos. Por eso resulta interesante cómo ya en los textos aparece la palabra anciano, presbiteros, que hace referencia a aquel que conoce la verdad, que ha entrado en su interior, que ha asimilado la palabra de Dios y que tiene una cierta iluminación hacia dónde ir, qué hacer, qué es lo correcto. Entonces el gran reto es que esta realidad nos puede tardar o toda la vida, o hoy, por ejemplo, en estos temas, inmediatamente entrar y comenzar a trabajar seriamente, porque a veces decimos, bueno, sí, pero lo dejamos para después. Lo que el padre hoy ha dicho, lo que ha compartido el diácono, bueno, sí, resulta interesante. No, tómeselo en serio. Sea capaz de dedicar un tiempo para usted y preguntarse, porque esta tarea puede tardar días o pueden tardar muchos años. Como lo dice el Señor en su palabra, 1 minuto en su presencia puede ser 1000 años, o 1000 años 1 minuto, ¿no? Entonces, este camino usted o puede verse iluminado y vivir ya esa alegría de comenzar a vivir en plenitud de ese amor de Cristo en su corazón, o dejarlo para mañana, y luego mañana otro día y otro día y nunca encontrarlo. Muy bien, entonces quiere decir que hoy podemos preguntarnos en la interioridad, en nuestra vida, en nuestro cuarto, ¿soy un hombre terreno o soy un hombre espiritual celeste? ¿Soy una persona terrena o una persona celeste? ¿Cómo darme cuenta? Por los frutos. Si en mis frutos de mi vida hay odio, resentimiento, peleas, envidia, miedo, hombre terreno. Amor, alegría, paz, bondad, hombre celeste. Entonces preguntarnos por ahí y comenzar a hacer silencio y meditación y silencio. Te invitamos pues a hacer una oración final, agradeciendo pues a la comunidad la atención prestada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos permites en este día, en compartir este tema, Señor, en el que tú nos invitas a ubicarnos en la realidad, amar este tiempo, espacio en el que nos encontramos. Este es el tiempo en que nos ha tocado vivir a nosotros. Permítenos, Señor, ser capaz de mirar con tu mirada. Esa mirada que donde hay legalismo, donde hay leyes, es transformada por la mirada del amor, de la compasión, de la entrega, del servicio. Danos, Señor, la gracia y la capacidad de integrar en nuestra vida esa realidad material, pero que nos invitas a poner nuestros ojos también en la realidad celeste, Señor. Nos has dado un cuerpo, nos has dado una realidad material, Señor, para vivir este espacio-tiempo. Pero danos la sabiduría, Señor, de no apegarnos a él, de poner nuestros ojos, Señor, como lo dices tú en tu palabra. Ocúpense del reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Danos, Señor, la gracia de mirar con tus ojos, de ser capaces de entrar en nuestro interior, de mirarnos y ver en nosotros, Señor, esa realidad que tú nos invitas a vivir. Hombres y mujeres que somos amor, destinados para amar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Padre, Espíritu Santo. Les recordamos seguirnos sintonizando todos los domingos en este mismo horario y recuerden, Dios les bendice.